Muy bien. Bueno, entonces nada más para repasar, ¿verdad? El momento en el que nos encontramos hoy, ¿verdad? Estamos martes 10 de marzo, entonces hoy estamos en la semana 6. Vean que la última semana tuvimos la primera evaluación en línea, ¿verdad? Em, Jeremy, ¿qué pasó? Profe, disculpe, es que tengo una duda sobre la tarea. Sí, ¿qué pasó con la tarea? Profe, es que no entiendo muy bien la plantilla, como por donde dice desarrollo del caso, que dice análisis del caso y aplicación del contenido. Ahí hay que poner, o sea, lo que uno ve en el video, o no se contesta esa parte, porque abajo en las tablas se repite lo mismo. Vamos Entonces a no ver, entiendo. voy a, voy a poner la tarea y voy a poner también la plantilla para revisar lo que usted me está preguntando. Em, ok, entonces esta es la tarea, ¿verdad? ¿En dónde dice usted que, que ocurre la duda? En la plantilla La de la plantilla. tarea. Ujú, ok. ¿En dónde es? En la parte que dice número 2, desarrollo del caso y análisis del caso y aplicación del contenido. O sea, ahí hay que poner lo que uno ve en el video o cómo, porque es que en las tablas también dice lo mismo. Entonces yo no sé si eso nada más se borra lo verde y se llena lo de las tablas. Lo que está en color hay que borrarlo todo. Sí, o sea, veamos, Ajá, aquí dice desarrollo del caso, ¿verdad? En este apartado consiste en la toma de datos que formarán parte de los resultados y se pretende que el estudiante realice lo siguiente. Uno, desarrollar un amplio análisis de la situación presentada tomando en cuenta los recursos dados, ¿verdad? Responder ampliamente las preguntas planteadas desde una perspectiva personal, apoyada en referencias bibliográficas y conocimientos adquiridos del curso, y en caso de presentarse una resolución numérica debe desarrollar de forma correcta y completa para dar solución al caso. Debe incluir todos los datos y fórmulas necesarias, ¿verdad? Bueno, eso es lo que hay que hacer en general, ¿verdad? Ahora bien, revisemos lo que dice el enunciado, ¿verdad? Esa es la parte 2, desarrollo del caso, análisis del caso y aplicaciones del contenido. Entonces, aquí está el desarrollo. Ok, vamos a ver. Desarrollo de la tarea. O sea, lo que tiene que hacer, ¿verdad? Es esta parte de aquí. La, la plantilla, sí, la plantilla le dice a usted, primera observación del video inicial. Bueno, aquí pone los datos del video, la descripción, ¿verdad? La parte de inteligencia artificial. Ajá, la tabla 4 que es la respuesta textual generada por la IA. El análisis del fenómeno físico. Ajá, sí, mm, ok. O sea, sí, es que usted completa esta parte, ¿verdad? La reflexión. y, Ujú, o sí. sea, entonces ahí nada más se borra y se llena lo del cuadro. Sí, sí, o sea, Ok. lo que está marcado en color verde y en color amarillo hay que borrarlo. O sea, lo que está marcado en color verde o sea, son las instrucciones de lo que ustedes deberían hacer, ¿verdad? Son instrucciones muy generales, ¿verdad? Es lo que usted debería hacer, pero eso tiene que borrarlo. Lo que está en color verde y en color amarillo tiene que quitarlo de ahí. Sí. Y
y en cada tabla dice que en sugerencias hay que hacer como un párrafo introductorio. Hay que decir como más o menos de qué va a tratar la tabla o algo así, ¿no? Eh, en sugerencias, dice usted. Y ahí, en- Mm. Ok, cada tabla debe ser presentada mediante un párrafo introductorio previo en el cual se haga mención explícita a la tabla y se explique brevemente su contenido y relevancia dentro del desarrollo del informe. Sí, sí, a usted. Por ejemplo, la tabla 7 dice datos del problema seleccionados del libro de física. Ok, entonces usted aquí escribe, en esta parte usted pone un párrafo, usted dice, en la tabla número 7 se, se va a hablar sobre el problema X del capítulo X del libro de física que yo estoy utilizando para explicar este concepto, ¿verdad? Ahí usted pone alguna descripción relevante, digamos, no tiene que ser un párrafo muy extenso, por supuesto. Nada más que usted lo introduzca. Este, perdón, ujú, eso sería, muchas gracias. de acuerdo. Muy bien. ¿Alguien más con alguna duda? Ahora que estamos hablando de la tarea. Ah, por ejemplo, esto que está en color celeste, ¿verdad? Eso no, eso tiene que quitarlo. Esos son ejemplos, nada más. Muy bien. Veo que en el chat Ariana me dice, profe, yo tengo una pregunta. A mí me tocó el video uno, pero en la 5 aplicación con el libro de texto. No sé con qué tema lo puedo relacionar. Eh, vamos a ver, ¿de qué se trata el video uno? Vamos a buscarlo. Este, ¿verdad? Ok. En este video, vamos a ver, en este video lo que usted ve es que hay un recipiente con agua, ¿verdad? Usted pone una botella adentro, la botella tiene un líquido por debajo, el líquido es de un color celeste oscuro, pero me imagino que ese color que le ponen es nada más para que ustedes puedan distinguirlo, ¿verdad? Con la vista. Y vea que si usted deja la botella sin nada más, ¿verdad? La botella flota. O sea, la botella tendería a flotar, pero la botella no está flotando porque usted le está poniendo una bolsa de frijoles encima, ¿verdad? Le está agregando peso extra. Entonces, yo diría que usted puede relacionar este tema que aparece en el video con el tema del principio de Arquímedes, con la ley de flotación. Vamos a ver, ¿dónde, dónde hablan del principio de Arquímedes? Eso de seguro es en... Déjeme buscar en el libro, ya le digo dónde puede ser que usted encuentre eso. Ujú. Ya le digo, voy, un momentito. Ok, sí, en la página 448 hablan de ese tema. Eso está en el capítulo 13, aquí en fluidos. Usted se va,
Ah, vamos a ver, ya le digo, aquí, en esta página, hablan de flotabilidad, la fuerza de flotación. La fuerza de flotación en algunos libros le llaman el principio de Arquímedes, pero en este texto, bueno, en este texto el título aparece como flotabilidad, ¿verdad? Pero es sobre eso. Aunque el capítulo trata sobre fluidos, ¿verdad? Esta parte del libro es básicamente el tema de una fuerza que uno estudia cuando está viendo fluidos, ¿verdad? Que es la fuerza que experimenta un cuerpo cuando flota en un líquido, ¿verdad? O en un gas. Entonces yo le diría a usted que se lea esta sección, la sección 13.3, ¿verdad? Y después busque en el capítulo 13 algún ejercicio que tenga que ver con el principio de flotabilidad. ¿Está bien? Muy bien, con mucho gusto. Bueno, eh, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda sobre la tarea? Ven, antes de que se me olvide, les pido que también el día de hoy me ayuden con la asistencia. Pongan por favor en el chat su nombre completo y presente, ¿verdad? Ponen, por ejemplo, José Rafael Arce Gamboa presente, nada más para tener un control de la asistencia. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces, estábamos aquí, ¿verdad? Vean, sí, muy importante. Recuerden que el 15 de marzo, el 15 de marzo es este domingo, es la fecha límite para que ustedes envíen la tarea. Así que ya, digamos, es buen momento para que la vayan terminando. Por favor, si hubiera alguna duda con respecto a la tarea, me la hacen saber, ¿de acuerdo? Este, y bueno, sí, ya es la semana que estamos, nos toca empezar con el tema del capítulo 5 de dinámica. Vean que la semana siguiente, la semana 7 también, continuamos con el tema 5 porque es un tema un poco largo. Después, vean, la semana 8 vemos el capítulo 9. Semana 9 es Semana Santa, es libre, pero ya en la semana 10 tenemos la actividad de aplicación profesional. Después les hablo un poco de eso. En la semana 11 capítulo 10 dinámica, y en la semana 12 tenemos ya la segunda evaluación. La segunda evaluación va a estar para la semana del 20 al 26 de abril. Falta mucho, parece que falta mucho, ¿verdad? Pero recuerden que la materia se va acumulando. Entonces, bueno, será bueno que ustedes intenten aprovechar este plazo que tenemos relativamente largo de tiempo para adelantar conceptos, ¿verdad? Para adelantar el estudio. Entonces, hoy vamos a empezar a hablar un poco acerca del capítulo 5. El capítulo 5 trata sobre aplicaciones de la segunda ley de Newton. Perdón, me hicieron una pregunta. Dice... Carlos pregunta, profesor, consulta sobre la tarea. En las tablas ya puestas de la plantilla se puede usar o tenemos que quitarlas y usar tablas hechas por uno. Vean, Carlos, vea, por ejemplo, aquí en la tarea vienen tablas, ¿verdad? Se refiere a estas. Por ejemplo, la tabla 1, información general del video, etcétera, etcétera. No las pueden quitar. Lo ideal sería que ustedes completen la tarea sí, utilizando el formato que se les da en la plantilla, entonces deberían llenar estas tablas tal y como aparecen aquí, ¿verdad? Lo que ustedes tienen que hacer, ¿verdad? Les recuerdo es borrar todo lo que aparezca subrayado en color, ¿verdad? Esto en celeste, en amarillo y en verde. Todo eso lo tienen que borrar y tienen que cambiarlo por lo que ustedes vayan a escribir, ¿verdad? ¿De acuerdo? Profe, Voy. Ya voy. Es que me hicieron otra pregunta, perdón. Dayana dice.
En la tarea yo tenía una duda, es que en la respuesta de la inteligencia artificial es muy larga y las tablas son pequeñas, se debe poner completa la respuesta de la IA. Sí, se debe poner completa. Yo sé que cuando usted hace una pregunta, por ejemplo, a ChatGPT, ChatGPT le tira un montón, ¿verdad? De cosas, le tira varias secciones. Pero sí, o sea, debe poner todo lo que le dice ChatGPT. Ocurre siempre que cuando usted escribe en ChatGPT, ChatGPT al final lo último que le dice es, ¿te gustaría que te hable más sobre este tema? Vamos, siempre termina con algo así, ¿verdad? Eso también lo tienen que poner, o sea, todo textualmente lo que le dice la inteligencia artificial, hasta la última parte. Claro, yo sé que eso queda muy largo, ¿verdad? Pero entonces, justamente por eso, entonces les aconsejo que hagan la tabla de varias páginas. No importa que la tabla les quede muy grande, o sea, se espera que les quede grande. Si incluso les toma varias páginas completar la tabla, pues lo hacen de varias páginas, pero sí es necesario que ustedes hagan la tabla, ¿de acuerdo? Independientemente de lo largo que les quede la respuesta a la inteligencia artificial. Este, ahora sí, perdón, alguien me iba a preguntar algo, creo que era Carlos, ¿qué pasó? Yo, profe, era que tenía una duda. Sí, dígame. En la parte 5 de la tarea, según las instrucciones, dice que es que el problema que uno escoge del libro tiene que ser hecho a mano. Y en la plantilla aparecen tablas. Entonces, Ok, se vamos a ver. contradice en cierto modo, y no entiendo. Por ejemplo, yo a principios del mes había descargado unas plantillas que venían en un archivo zip en donde no estaba esa plantilla que dice actividad con inteligencia artificial. Solo estaba una que dice plantilla SRP, creo, y una que dice experimental. Entonces yo sé la que decía ES y hice la tarea, que era con la que más concordaba, pero no tenía tablas. No, no, vea, eso que usted me dice es muy importante, ¿verdad? Y es cierto, al principio del semestre no estaban todas las plantillas, pero para completar esta tarea, la que tiene que usar es la que dice plantilla para tarea con implementación IA, ¿ok? Ah, y con Ajá. respecto a la parte 5 que dice que es a mano, no es a mano, es en las tablas. Vamos a revisar qué es lo que dice la parte 5. Porque Ya, es vamos que a en las ver. instrucciones me dice que es a mano. Ok, vamos a ver. La parte 5, esta, ¿verdad? Esto. Ah, No. ajá, sí. Dice, cuando se presenten realizar resoluciones de problemas, estas soluciones deberán aparecer en este apartado respetando cada una de las instrucciones descritas anteriormente. Aquí es donde dice que hay que hacer la mano. ¿En qué parte dice eso? Profe, es que yo descargué una A- sindicatura. Aquí. Ahí, Ajá. ajá. Dice, aplicación con el libro de texto. Dice, elige un problema relacionado con el libro de texto de la asignatura que se relacione con el video desarrollado. Anota el número del problema, la página y el nombre del libro. Bueno, el libro, ¿verdad? Ustedes usan el libro de física, un enfoque estratégico, ¿verdad? Que estamos usando nosotros. ¿Verdad? Este, y dice, resuelve en una hoja blanca escrita a mano con lapicero, siguiendo los pasos detallados y según los procedimientos explicados por los profesores del curso. Explica también con pocas palabras qué haces en cada paso. Dibuja o realiza un esquema del problema, anota los datos conocidos, selecciona las fórmulas adecuadas, despeja la variable necesaria, sustituye los datos numéricos, calcula y escribe el resultado con unidades. Sí, Carlos, esta parte tiene que hacerla a mano, en papel. Vamos a ver cómo viene esto en la plantilla, entonces, para ver cómo lo podemos acomodar. Em, Vea, lo de la IA, ¿verdad? Esto sí lo hacen en los cuadros. Esto de fijo sí, ¿verdad? La reflexión también.
Ahora, esta parte de acá, el desarrollo de los problemas, ¿verdad? Aquí, ok, vea. Esta tabla, la tabla 7, esto lo rellenan así como aparece en el cuadro, ¿verdad? Usted pone la página del libro, el número del problema, el tema, ¿verdad? Etcétera. Ahora, la tabla 7, esto hay que cambiarlo, ¿verdad? Porque esta dice 7, esta dice 7, esta debería ser la 8. Pero bueno, la tabla 7 dice, dibuja o realiza un esquema del problema. Vea, aquí, ok, aquí lo que podrían hacer ustedes es lo siguiente, vean. Bueno, o yo lo haría de esta manera. Yo primero resolvería el problema en otra hoja por aparte, digamos, para asegurarme de tenerlo todo bien entendido, ¿verdad? O sea, como si fuera un borrador. Usted lo hace por apartes y ahí usted lo revisa bien y se asegura de que está bien, ¿verdad? Y cuando usted lo tenga listo, usted lo hace, usted lo hace en el cuadro. Entonces, les doy dos opciones. Tal vez una es más sencilla que la otra. La solución que es un poco más complicada es que ustedes impriman la hoja, es decir, si la pueden imprimir, que la impriman y llenen en el cuadro a mano la respuesta, ¿verdad? Y luego escaneen la hoja, le toman foto y la guardan en PDF. Pero lo más sencillo, digamos, que yo les podría aconsejar que hagan, para no tener que imprimir nada, ¿verdad? Es que ustedes cuando hayan hecho el problema en una hoja de papel por aparte, le toman una foto a esas hojas o las escanean y entonces después ustedes guardan esas imágenes y las pegan en este documento. ¿De acuerdo? Y así están hechas a mano y así ustedes cumplen con el propósito de ponerlas en el cuadro. No sé si quedó claro esto último que acabo de explicar. O sea, lo más sencillo es simplemente es que ustedes las hagan a mano en papel, les tomen foto y peguen las imágenes aquí en el cuadro. Y ya, con eso estamos bien. ¿De acuerdo? O sea, porque esta parte de la tarea, ¿verdad? Evidentemente, bueno, y evidentemente no, pero idealmente hay que hacer a mano porque esta parte es de hacer cálculos, ¿verdad? Es de hacer un desarrollo del ejercicio y eso pues se hace a mano. Está bien, profe, está bien. Ya yo tenía esa hoja ya hecha con todos los procedimientos y todo, ¿Mm? y con la plantilla que yo tenía, subí la imagen, pero lo que voy a hacer es nada más pasar la información a esa plantilla, nada más. Perfecto, muy bien. Sí, 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 sí quisiera, digamos, nada más recordarles que es muy importante trabajar en orden, ¿verdad? Asegurarse de que la redacción sea clara, sea legible, asegurarse de respetar siempre la notación que se les pide utilizar, ¿verdad? Ya sea notación de vectores, notación de cifras significativas, por ejemplo, muy importante no olvidarse de poner unidades de medir, ¿verdad? Y asegurarse también de que en las imágenes que ustedes suban se pueda diferenciar con total claridad cuál parte corresponde con el punto uno, o sea, por ejemplo, con la parte A, que es hacer el diagrama, ¿verdad? Cuál parte corresponde con el punto B, que son los otros conocidos, ¿verdad? La parte C, la parte D, todo tiene que venir debidamente separado y debidamente identificado. Profe, Ajá, voy, espera, un momento, perdón. Veo que ok. también me llegó un mensaje que dice, tengo otra consulta, profe, es que en sugerencia dice que antes de la tabla pongamos un párrafo. Sí, sí, vea, eso ya lo he explicado, vea, para hacer eso, por ejemplo, usted se viene aquí, página donde dice sugerencia, ¿verdad? Y usted escribe un párrafo, dice, en la tabla 7 aparecen los datos del ejercicio escogido para representar el tema, y usted dice, mi tema fue el tema X, y el ejercicio que escogí es el problema número Y del capítulo Z, algo así, ¿verdad? Y luego usted escribe el ejercicio. O sea, usted escribe sobre qué tema se trata el ejercicio y usted escribe qué es lo que se pide hacer. Así como una muy breve introducción. Eso se hace porque idealmente en un artículo escrito, un artículo científico, en un reporte científico, siempre se debe hacer alguna referencia a cada una de las tablas en el texto, ¿verdad? Que tiene que explicarse a qué corresponde cada una de las tablas, qué es lo que se discute en cada una de ellas. Ok,
¿verdad? Sí, entonces, si tiene que hacer un párrafo para cada una de las tablas. O usted podría también, no sé, escribir en un párrafo sobre las dos tablas. El punto importante es que todas las tablas deben ser referidas por lo menos una vez en el texto, ¿verdad? En el texto tiene que explicarse cuál es el propósito, ¿verdad? Y cuál es la finalidad de cada una de estas tablas. Eh, Creo que alguien me iba a preguntar algo. Ajá. Sí, era rápido, era para más o menos saber si, ejemplo, es que a mí me tocó el video 4 era para saber si era caída libre o tenía que ver algo con caída libre. Vamos a ver el video 4. Porque investigando yo vi que, ejemplo, la pelota sí está en caída libre, pero la regla no. La regla está apoyada en la mesa y entonces no sé, profe. Eso es una buena pregunta la que usted me está haciendo, ¿verdad? Vea, no es, o sea, sí es, pero no es solamente sobre caída libre, ¿verdad? Porque cuando nosotros definimos rigurosamente el concepto de caída libre, ¿verdad? Decimos que caída libre es el movimiento que describe una partícula cuando su movimiento, ¿verdad? Valga la redundancia, se ve afectado solamente por la fuerza de gravedad. Entonces, la bolita, ¿verdad? Usted ve que hay una bolita. Sí, Eh, profe. sí, esta bolita sí está efectivamente en caída libre. Pero la regla y el vaso no están en caída libre porque la regla, bueno, porque el vaso está apoyado sobre la regla, para empezar, ¿verdad? Y la regla está apoyada en algún punto contra la mesa, ¿verdad? Entonces la regla no está en caída libre, o sea, la mesa está cayendo, pero no es una caída completamente libre. Entonces ahí lo que tenemos que determinar es qué tipo de movimiento, ¿verdad? O qué tipo de situación física es la que describe la caída de la regla. Bueno, justamente por eso es que usted le puede preguntar a la IA, ¿verdad? Pero ahora que estamos en esto, ¿verdad? Yo le puedo hacer alguna sugerencia al respecto. El movimiento que describe la regla es un movimiento rotacional. Profe, yo también había escrito en esa parte que más o menos la pelota sí está en caída libre, pero como la regla está apoyada en la mesa, genera como un sistema de palanca obligada que hace que acelere más rápido. Sí, digamos, el movimiento que describe el vaso, vamos a ver, el movimiento que describe el vaso como está apoyado sobre la regla, ¿verdad? Se parece mucho al movimiento de una palanca. Y una palanca es una máquina física que se usa para levantar cosas usando un punto de apoyo. Pero en este caso, ¿verdad? Tal vez lo correcto no sería describirlo como una palanca, porque o sea, no es una palanca en el sentido de que sea una máquina que yo estoy utilizando para levantar un peso, ¿verdad? Más Sí, bien, profe, es que ese es el problema, porque es que veo que tiene muchos aspectos de diferentes temas, pero claro. no le he hallado. Vean, el tema, digamos, que yo le aconsejo que usted revise es el tema de movimiento rotacional, que en el libro de texto. Vamos a poner el libro. En el libro de texto eso corresponde con el capítulo 7. Tenemos que adelantarnos un poco, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Dónde podría aplicar eso? Ya voy. Ya le voy a decir dónde. Ah, vea, yo lo que le aconsejaría que haga, ¿verdad? Es leer el capítulo 7, pero principalmente sería bueno que usted revise la sección 7.4 que está en la página 219. Vamos a buscar esa página.
219. Eh, este tema se llama par de torsión gravitacional y el centro de gravedad. Ajá, esto que está aquí. Revise Eso esto. es lo que está experimentando la regla. El movimiento de la regla, ajá, se puede explicar por medio de este tema, ¿verdad? Particularmente me interesaría, vea esto que está acá, vea el ejemplo 7.12. Esto es exactamente, bueno, exactamente no, pero es casi lo mismo que lo que usted está viendo en el video, ¿verdad? Entonces lo que está viendo es una barra que está cayendo, pero está apoyada en una en uno de sus extremos, ¿verdad? Entonces, léase bien este ejemplo, léase también esto que está aquí, vamos, todo esto, el calcular la posición del centro de gravedad, todo eso es muy importante. Entonces, después cuando usted busque un ejemplo, ¿verdad? Le recomendaría que busque un ejemplo que esté relacionado con la sección 7.4, ¿de Una acuerdo? práctica. Una práctica de ese capítulo, entonces. Un problema de práctica de este capítulo. Si recuerda que al final de los capítulos vienen varios ejercicios de práctica, entonces lo que le recomendaría es que busque algo que tenga que ver con el capítulo, con la sección 7.4. Ok, gracias, profe. Con gusto. Eh, bueno, veo que hay una pregunta, dice Derek, dice, profesor, ¿es necesario que las fotos del ejercicio lleven el nombre y la cédula? Ujú, vamos a ver. Vamos a ver si aquí se dice algo específicamente al respecto. Ajá. Ok, vean, aquí lo que dice es, no, ¿verdad? No dice nada sobre el nombre. Vean, lo del nombre y la cédula, eso se hace, o sea, eso se les pide que lo hagan en el examen, ¿verdad? Porque tenemos que tener un control sobre quiénes están haciendo la respuesta, ¿verdad? Lo que nosotros queremos evitar es que durante el examen, ¿verdad? Que alguna persona de manera indebida le mande el ejercicio a alguien que esté en otro lugar y esa persona responda por ellos. Eso es lo que queremos evitar, ¿verdad? Por eso es que les pedimos que tengan a mano la cédula de identidad para asegurarnos de que sean ustedes los que suben las preguntas. Pero esto es una tarea, esto no es el examen, ¿verdad? O sea, nosotros no estamos esperando que ustedes resuelvan esto en el momento, ¿verdad? Más bien ustedes deberían resolver esto tomándose el tiempo necesario para llegar a la respuesta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que deberían hacer con la tarea? Bueno, con la tarea, ciertamente, ¿verdad? Es una buena práctica poner siempre el nombre y la cédula y la firma en en cualquier hoja que usted use para trabajar a mano. Eso siempre es una buena práctica hacerlo y para esta tarea puede incluir, sí, les aconsejo que incluyan el nombre y la cédula, ¿verdad? Ahora, ¿deben incluir la foto de la cédula para resolver esta tarea? No, no necesariamente, o sea, no hace falta. Aquí no se les está pidiendo, así que no es necesario que lo hagan, ¿verdad? Pero sí es necesario que lo hagan en el examen, ¿de acuerdo? Aprovecho para repetir eso. En los exámenes, en las evaluaciones que se hacen presencial, no, pero que se hacen sincrónicas, ¿verdad? Sí es importante, sí es necesario que ustedes envíen sus soluciones con la cédula. ¿Verdad? Ahorita yo ya estaba empezando a revisar la evaluación justamente, ¿verdad? Y vi que algunas personas no incluyeron la cédula. A esas personas se les va a llamar la atención, ¿verdad? Eso no lo pueden hacer. O sea, ustedes no pueden enviar el examen o la evaluación sin poner la foto de la cédula, porque es una forma en que nosotros los profesores tenemos un control para asegurarnos de que ustedes no estén copiando. Pero para la tarea, que es una actividad que ustedes hacen de manera, digamos, asincrónica, o sea, que ustedes la hacen en su tiempo, en su espacio, ¿verdad? Para las tareas no es necesario que ustedes pongan la cédula, que pongan la foto de la cédula, ¿verdad? Pueden poner su nombre, pueden escribir el número de cédula, porque eso es una buena práctica que yo les recomiendo que ustedes siempre practiquen, valga la redundancia,
pero no hace falta que para la tarea incluyan la imagen de la cédula. ¿De acuerdo? Ok, déjenme leer, nada más veo que me están escribiendo. Carlos dice, profesor, entonces si solamente, ¿qué es lo que dice? Si solamente apunté mi número de cédula está malo. Si solo apuntó el número de cédula en el examen, no está bien, ¿verdad? O sea, no es lo que se esperaba. En el examen tenían que poner el documento, la cédula, ¿verdad? Se les repitió muchas veces a lo largo de la evaluación que había que poner la foto de la cédula. Si se refiere a la tarea, no pasa nada, ¿verdad? Si usted ya la hizo, no importa, mándela así, no importa. Para la próxima, ¿verdad? Que usted haga una tarea, ponga también el nombre y el número de cédula, ¿verdad? No sé si está, no sé si se está refiriendo a la evaluación o a la tarea. Si es la tarea, no es problema. No es un problema tan grave. Y Derek dice, listo, muchas gracias. ¿Ok? De acuerdo. ¿Hay alguna duda más? Ahora que estamos hablando sobre esto. Se refiere al examen. Ok, Carlos, vea, sí. Para el examen sí es absolutamente importante poner la cédula, poner el documento de la cédula. ¿De acuerdo? Ahorita, después, si quiere, podemos hablar sobre eso. Vean, las personas que no enviaron la cédula, vean, por esta ocasión se les va a recibir la solución que hicieron, ¿de acuerdo? Pero eso no es lo ideal. Entonces aprovecho para repetirles, ¿verdad? Que deben enviar siempre el documento con la cédula, ¿verdad? Y para la siguiente evaluación, para la evaluación número 2 que vamos a hacerla el día el día 25 de abril, ¿verdad? Para esta evaluación, sí, deben enviar absolutamente necesariamente la cédula, ¿verdad? Si para la evaluación 2 no envían la cédula, se les va a tomar como si no hubieran hecho si no hubieran hecho el examen, digamos, y va a estar malo. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver, ¿alguien más tiene alguna duda? Listo, entonces. Bueno, vean. Este. Recuerden, ¿verdad? Recuerden que lo ideal sería que ustedes lleguen a las lecciones, a las tutorías con la materia repasada, ¿verdad? Entonces, primero les hago la invitación, ¿verdad? Si alguien ha estado estudiando el capítulo 5 y quieren que yo explique algún tema particular, podemos aprovechar el rato para hacer eso. Si nadie me quiere proponer ningún tema de discusión en particular, entonces yo voy a escoger algo sobre lo que hablar, ¿de acuerdo? ¿Cómo les ha ido con eso? ¿Han podido, bueno, yo sé que tal vez ha sido complicado porque vienen saliendo del examen, ¿verdad? Pero ¿han podido revisar el capítulo 5? Vamos a ver. El capítulo 5 habla acerca de las aplicaciones de las leyes del movimiento de Newton, ¿verdad? Es un capítulo, digamos que podríamos decir que es muy variado porque habla sobre muchas cosas diferentes, ¿verdad? En este capítulo se habla, por ejemplo, del equilibrio, se habla, por ejemplo, de las fuerzas de fricción, de las poleas, se habla también incluso de la fuerza de resistencia del aire, se habla sobre la viscosidad, el número de Reynolds. Hay que estudiar cada una de estas cosas. Tal vez, digamos, como para comenzar. Podemos usar un ejemplo a modo de introducir los temas. Vamos a ver por dónde empezamos. Ya les doy un problema para hacer.
y comenzamos con la lección. Ok, vamos a hacer uno de estos, un problema bastante sencillo, el problema 18. Voy a irme a la pizarra y les voy a subir la imagen, que ya ahorita vamos a explicar esto. Denme un segundito, ya voy. Voy a copiar el ejercicio y lo voy a subir en la pizarra. Ok. ¿Cómo hago para escribir aquí? Ahora sí, perdón. Se me escondieron los controles. Ya voy. Muy bien, vean. Esto que está aquí es una polea, ¿verdad? Ustedes han visto que las poleas son ruedas que aparecen en algunas máquinas, ¿verdad? Que se utilizan para ayudar a levantar o a bajar cosas. En muchas ocasiones las poleas se utilizan para facilitar el trabajo que se hace, ¿verdad? Porque una polea a veces tiene la propiedad de que permite reducir la fuerza que aplica una persona para aplicar una fuerza considerablemente grande. En este caso, tenemos una polea, ¿verdad? Y esa polea tiene una cuerda. Y en esa cuerda tenemos dos masas atadas. Ambas masas tienen una masa, vale la redundancia, de 5 kilogramos, ¿verdad? Y entonces la pregunta lo que me dice es determine la tensión que experimenta la cuerda. Ahora, una cosa que hay que asumir siempre, ¿verdad? Es que cuando tenemos una polea, la polea puede girar libremente, ¿verdad? En la vida real, las poleas no giran libremente porque las poleas se ven sometidas a una fuerza de fricción. Pero digamos que en un caso ideal como este, la polea se mueve libremente. Entonces, una parte muy importante de este capítulo trata acerca del tema de la estática, ¿ok? La estática, bueno, realmente el término correcto es el equilibrio, ¿verdad? Vean, el equilibrio ocurre cuando la suma de fuerzas que experimenta una partícula es igual a cero. Es igual a cero, ¿ok? ¿Qué implicaciones tiene? Repasamos esto. ¿Qué implicaciones tiene que la suma de fuerzas sea igual a cero? Ok. Recordemos que la segunda ley de Newton dice que para cualquier objeto, ¿verdad? La suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? Entonces, lo que eso quiere decir es que si la suma de fuerzas es igual a cero, entonces esto implica, ¿verdad? Que para ese cuerpo la aceleración va a ser igual a cero, ¿de acuerdo? Entonces, cuando la aceleración es igual a cero, tenemos dos casos que hay que considerar, ¿verdad? El primer caso es que el cuerpo no se mueve, ¿verdad? No acelera, no se mueve. Cuando el cuerpo no se mueve, diríamos que es un cuerpo que está en reposo o que está en equilibrio estático. Ahí sí, ¿verdad? Pero el segundo caso, que es el caso más general, lo que quiere decir es que el cuerpo se mueve, pero se mueve con velocidad constante, ¿verdad? A eso se le llama equilibrio dinámico. Si se mueve con velocidad constante, no está acelerando, porque recordemos que la aceleración se refiere específicamente a la situación en que la velocidad de un cuerpo cambia con el tiempo, ¿verdad? En cambio, el equilibrio estático es cuando el cuerpo no solamente no acelera, sino que además no se mueve, ¿de acuerdo? Entonces, vean que en este caso, nosotros tenemos, vean, tenemos una polea y esta polea sujeta a ambos lados
dos masas de 5 kilogramos, ¿verdad? Y queremos encontrar el valor de la tensión que experimenta esa cuerda. ¿Cuál será el valor de la tensión? Vamos a analizar entonces este problema en detalle. Vean, una cosa que vamos a suponer cuando tenemos un problema donde hay una cuerda, en un problema de poleas, ¿verdad? Es que la cuerda va a ser ideal. Ideal. Que cuando un cuerpo es ideal, lo que queremos decir es que ese cuerpo reúne una serie de características que tal vez no se presentan siempre en la vida real, ¿verdad? No son características realistas, ¿verdad? Son características ideales, pero las características ideales muchas veces nos ayudan a facilitar el análisis del problema, ¿verdad? Por supuesto, hay que saber cuándo aplicarlas y cuándo no. Una cuerda es ideal cuando la cuerda tiene algunas propiedades que vamos a mencionar, ¿verdad? Una propiedad que es muy importante es que la cuerda no se rompe, obviamente, ¿verdad? Si la cuerda se rompe, eso afecta el análisis. Otra propiedad que también es muy importante es que además de no romperse, la cuerda, vamos a ponerlo así, no se estira, ¿verdad? No se estira y no se encoge. Es una cuerda que siempre mantiene uniforme su longitud, ¿verdad? Otra propiedad muy importante de la cuerda ideal es que no tiene masa. Obviamente, esa propiedad no es una propiedad de la vida real, porque las cuerdas de la vida real tienen masa. Todas. O sea, todos los cuerpos materiales tienen que tener masa, por supuesto, ¿verdad? Pero cuando digo que la cuerda no tiene masa, lo que yo quiero decir es que para este ejercicio, el peso de la cuerda no es importante. Lo puedo ignorar o lo puedo despreciar. Casi siempre lo que eso quiere decir es que la masa de la cuerda no es necesariamente igual a cero, pero es muy pequeña en comparación con las demás masas, ¿verdad? En este caso lo que podría decir es que la masa de la cuerda es muy pequeña en comparación con los 5 kilogramos de cada uno de esos bloques. Y la otra propiedad, que esta sí es muy importante, vemos que esta tal vez no es tan obvia, pero vamos a mencionarla, es que la cuerda mantiene una tensión uniforme. Uniforme. ¿Ok? Lo que eso quiere decir es que la cuerda experimenta en todos sus puntos la misma tensión, la misma fuerza, ¿verdad? Esa propiedad puede ser que no se cumpla si la cuerda tiene un peso considerable o si la cuerda es muy densa, ¿verdad? Pero para cuerdas ideales nosotros podemos asumir que se cumple esta propiedad de que la tensión tiene un valor que es, pues, uniforme, ¿verdad? De acuerdo. Ahora sí, vamos a aplicar esos postulados, digamos, al análisis que estamos resolviendo. Entonces, tenemos en este problema una polea, pasa una cuerda, ¿verdad? Y esa cuerda está actuando sobre dos masas de 5 kilogramos. Vean, siempre es una buena idea, por, por motivos de orden, ¿verdad? A la hora de resolver un ejercicio, ponerle un nombre a las cosas, ¿verdad? Incluso aunque la pregunta no nos diga que haya que hacerlo, siempre es una buena idea ponerle nombre a las cosas para poderlas distinguir entre sí. Entonces, digamos que yo decido llamar a la masa de la izquierda, la llamo la masa M1, y a la masa de la derecha la llamo la masa M2, ¿verdad? Ambas son masas de 5 kilogramos. Yo sé que las masas son iguales, pero para poderlas diferenciar entre sí, les voy a poner un nombre diferente. ¿De acuerdo? Y entonces, lo que hacemos ahora, vean, es hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Para cada una de las masas. Recuerden que un diagrama de cuerpo libre es un dibujo que nosotros hacemos del problema, ¿verdad? Donde nosotros analizamos gráficamente cada una de las fuerzas, ¿verdad? E intentamos ver de qué manera se pueden unir, ¿verdad? Para resolver un ejercicio. Cuando nosotros analizamos un ejercicio de física que requiere usar fuerzas, ¿verdad? Siempre es importante recordar que el diagrama de cuerpo libre tenemos que hacerlo para cada una de las masas por separado, ¿verdad? Porque en un problema podrían haber más de una masa en movimiento. En este caso, efectivamente, hay más de una masa en movimiento. Hay dos masas en movimiento, M1 y M2. Entonces voy a hacer un diagrama de cuerpo libre para la masa uno y un diagrama de cuerpo libre para la masa 2. Y voy a decir entonces, vean, para la masa uno hago un dibujo de la cajita, ¿verdad?
M1 es el primer paso. El siguiente paso es agregarle al diagrama un sistema de ejes. Y le pongo un eje X y le pongo un eje Y, ¿verdad? Muchas veces el eje X es el eje horizontal y el eje Y es el eje vertical. Y el tercer paso, que es muy importante, es agregarle en forma de flechas las fuerzas. Vean entonces que la masa uno en este problema experimenta dos fuerzas. La primera fuerza es una fuerza que nosotros siempre deberíamos pensar, que siempre está presente, que es el peso, ¿verdad? El peso no se puede desaparecer, no lo podemos ignorar porque el peso siempre está actuando, ¿verdad? A menos que por alguna razón extraordinaria el cuerpo sea removido del campo gravitacional de la Tierra. Digamos que eso no ocurre en este caso, ¿verdad? Entonces yo le puedo poner aquí la fuerza de gravedad y digo, la fuerza de gravedad W1 es M1G, ¿verdad? W, porque en inglés peso se dice weight, ¿verdad? Lo usual es que la letra W minúscula se utilice para referirse al peso. La letra P no, porque la letra P aparece después en otros contextos. Entonces, para no generar confusión, la letra W se utiliza para referirse al peso. Ahora, la otra fuerza que experimenta la masa es una fuerza que actúa sobre ella debido a la cuerda, ¿verdad? Si la cuerda no estuviera presente, la masa se caería, se vendría para abajo, como en caída libre, ¿verdad? Pero la masa no se cae porque la está sosteniendo la cuerda. Entonces, la cuerda actúa sobre la masa y genera una tensión que vamos a llamar la tensión T1, ¿verdad? Y la tensión T1 actúa verticalmente hacia arriba, ¿de acuerdo? No hay ninguna fuerza horizontal, ¿verdad? No hay ninguna fuerza que actúa sobre el eje X. Entonces nosotros podemos simplemente ignorar para este problema el eje X. Vamos a seguir ahora con el diagrama de la masa 2. Si ustedes se fijan bien, la masa 2 tiene una configuración muy parecida a la de la masa 1, ¿verdad? La masa 2 también tiene una masa de 5 kilogramos y también está siendo, digamos, jalada por una cuerda. La única diferencia es que la masa 2 se encuentra más abajo que la masa 1, pero esa diferencia de alturas no es importante. Podemos ignorarla para este problema. Entonces, digamos que aquí a la par hago el diagrama para la masa 2. Y de hecho, vean que el diagrama para la masa 2 es prácticamente el mismo, ¿verdad? O sea, la masa 2, yo le pongo los ejes, eje Y, eje X, ¿verdad? Vean, le pongo el peso. Y nada más para llevar un control al peso le pongo W2. El peso es la masa 2 por la gravedad. O sea, yo sé que el peso 2 tiene el mismo valor que el peso 1, ¿verdad? Pero el hecho de que dos cantidades tengan el mismo valor no quiere decir que las dos cantidades sean iguales, porque una es el peso de la masa 1 y la otra es el peso de la masa 2, ¿verdad? Son cantidades con el mismo valor, tienen la misma magnitud, digamos, pero físicamente son dos conceptos distintos. Y la masa 2 también es jalada por una cuerda y experimenta entonces la tensión T2, ¿verdad? Ok, muy bien. Ahora bien, vamos a hacer uso de una de las propiedades de la cuerda ideal, ¿verdad? Como les había comentado, la cuerda ideal tiene la propiedad de que la tensión es uniforme a lo largo de ella, ¿verdad? Entonces, en el extremo izquierdo, la tensión jala para arriba y en el extremo derecho la tensión jala también para arriba, ¿verdad? Pero como la cuerda es ideal, vamos a decir entonces que la tensión uno va a ser igual a la tensión 2, igual en magnitud a la tensión 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la cuerda es ideal y la cuerda experimenta una fuerza de tensión que es uniforme a lo largo de su longitud. ¿De acuerdo? Entonces, para simplificar el problema, voy a decir que esta fuerza de tensión va a ser simplemente la tensión T, nada más. Entonces, a la hora de devolverme al diagrama, voy a quitarle este índice y voy a llamarlo nada más la tensión T. ¿De acuerdo? Muy bien, vean, una vez que nosotros hemos analizado el diagrama de cuerpo libre, el siguiente paso que es absolutamente necesario es hacer el uso de la segunda ley de Newton, ¿verdad?
La segunda ley de Newton es cuando nosotros decimos que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Las fuerzas son cantidades vectoriales, ¿verdad? Entonces, si vamos a hacer una sumatoria de fuerzas, tenemos que hacerla por medio de las componentes. Justamente por eso es importante dividir el diagrama en ejes, ¿verdad? Para tener un eje X y tener un eje Y. En este problema en particular, ¿verdad? Todas las fuerzas son verticales. Eso es una gran ventaja, ¿verdad? Porque eso reduce la complejidad del ejercicio. No hay ninguna fuerza en el eje X, ¿verdad? De hecho, nosotros asumimos que las masas, si se mueven, es solamente en el eje Y, pero no se mueven sobre el eje X. Entonces, para este problema, nada más me voy a enfocar en las fuerzas del eje Y. Entonces, vea, primero vamos a hacer la sumatoria de fuerzas para la masa uno. Para la masa uno decimos la sumatoria de fuerzas en Y es igual, ven, a la masa uno por la aceleración. Pero yo tengo que ser muy específico, ¿verdad? Tengo que aclarar que esta aceleración es la aceleración que experimenta la masa uno específicamente en el eje Y. Entonces a esa aceleración le voy a poner dos índices. El número uno es para recordarme que es la aceleración de la masa uno y la letra Y es para recordarme que es la aceleración de la masa uno sobre el eje Y. Em, de acuerdo. Carlos me pregunta, profesor, pero en el caso de la tensión 2 no iría para abajo. Como la cuerda está más larga, como en una polea, si hay un lado más largo, ese lado está yendo para abajo. No necesariamente. De hecho, no necesariamente, porque usted podría, imagínese, Carlos, que usted tiene, no sé, que tiene dos masas, pero la masa de abajo no es de 5 kilogramos. Digamos que la masa de abajo es de 1 kilogramo y la masa de arriba es de 5 kilogramos. Y usted la suelta, ¿verdad? ¿Qué pasa si la masa 2 es más pequeña que la masa uno? Bueno, usted lo que tiene es la intuición de que la masa 2 debería subir y la masa uno debería bajar, ¿verdad? Aunque la masa 2 esté más abajo, igual puede subir, ¿verdad? O sea, no hay nada, no hay ninguna cosa que me impida que eso pase. O sea, la masa 2 también puede subir. Ahora, usted me dice, ¿la tensión 2 debería ir para abajo? En realidad no debería ir para abajo. Si la tensión 2 fuera para abajo, entonces la masa 2 tendría dos fuerzas jalándola para abajo, ¿verdad? Tendría su peso, que siempre jala para abajo, y encima de eso tendría la tensión jalándola para abajo. Si eso ocurriera, la masa 2 tendría que bajar con una aceleración mayor que la de la gravedad. Imagínense, tendría que acelerar con una aceleración mayor que 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? Y eso no es realista, eso no es lo que pasa, ¿verdad? Si la masa 2 es la que está cayendo, ¿verdad? La masa 2 cae, pero cae con una aceleración menor a la que caería si estuviera verdaderamente en caída libre. Entonces, la tensión 2 jala para arriba también, ¿verdad? El hecho de que la tensión 2 jale para arriba no quiere decir necesariamente que está levantando la masa 2. La tensión 2 podría ser una tensión muy pequeña, ¿verdad? Y si fuera una tensión muy pequeña, tal vez no es lo suficientemente grande para impedir que la caja se caiga. Pero aún así, la tensión 2 es una fuerza que lo que está haciendo es oponerse a la caída de la caja, ¿verdad? Si la caja se cae, cae más despacio, pero no está impidiendo necesariamente que la caja se caiga, ¿verdad? Es que uno tal vez piensa que el hecho de que hay una fuerza jalando para arriba hace que la caja se levante, pero no necesariamente, ¿verdad? No necesariamente, porque recuerda que aparte de la tensión 2 también está el peso, ¿verdad? Y el peso siempre jala para abajo. Entonces, el hecho de que la masa 2 se levante o se caiga va a depender en última instancia del valor del peso o va a depender de cómo se relaciona la tensión con el peso.
¿Cuál es más grande? Si la tensión es más grande, la caja se levanta. Si el peso es más grande, la caja se cae. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Entonces, vean, en esta ecuación, ¿verdad? En la sumatoria de fuerzas para la masa uno tenemos la tensión jalando para arriba y el peso jalando para abajo, ¿verdad? Entonces, esta ecuación es equivalente a decir que T menos M1 por G, porque M1 por G es el peso, ¿verdad? Es igual a la masa uno por la aceleración a 1y. ¿Ok? Ahora vean, voy a hacer lo mismo para la masa 2, ¿verdad? Lo que pasa es que el diagrama de la masa 2 es muy similar al de la masa uno y por lo tanto la ecuación resultante de la segunda ley de Newton va a ser también muy parecida a la de la masa uno. Ok, yo llego y digo, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la masa, esto es para la masa 2, ¿verdad? Va a ser igual a la masa 2 por la aceleración a 2Y, ¿verdad? Entonces, igual, le pongo el número 2 para recordarme que es la aceleración de la masa 2 y le pongo la letra Y para recordarme que es la aceleración en el eje Y, la aceleración vertical. Y lo que me queda es que la tensión menos la masa 2 por la gravedad es igual a la masa 2 por la aceleración a 2y. ¿De acuerdo? Son prácticamente la misma ecuación, con la diferencia de que una es con la masa uno y la otra es con la masa 2, ¿verdad? Ahora, yo sé que la masa uno es igual que la masa 2, pero digamos que yo quiero resolver este problema para un caso general. Digamos que yo todavía no sé. Imagínense que ustedes no saben el valor de las masas. Nada más imaginémonos qué es lo que llega a ocurrir, ¿verdad? Hagámosla para cualquier valor de masa en general. Entonces, ustedes pueden ver que la misma tensión aparece en ambas ecuaciones, ¿verdad? Pero, por otro lado, esta ecuación depende de la aceleración a1y, mientras que esta otra ecuación depende de la aceleración a2y. ¿Ok? Entonces, lo que sigue por preguntarnos es cómo se relaciona la aceleración de la masa uno con la aceleración de la masa 2. ¿Qué es lo que ocurre en ese caso? ¿Verdad? Ahora, si nos vamos al dibujo de la polea, ¿verdad? Nosotros sabemos por intuición, ¿verdad? Que si la masa uno, imagínense que la masa uno se levanta 1 metro hacia arriba en el aire, ¿verdad? Si la masa uno se levanta 1 metro hacia arriba, ¿qué es lo que va a hacer la masa 2? ¿Cómo se movería la masa 2 si la masa uno se levanta 1 metro hacia arriba en esta polea? Baja una. Baja 1 metro, ¿verdad? Ok, muy bien, baja 1 metro. Eso quiere decir que cualquiera que sea realmente la distancia que se mueva la masa uno, la masa 2 también se va a mover esa misma distancia, nada más que para abajo, ¿verdad? Y lo mismo pasa si es al revés. Si la masa 2 es la que se levanta, ¿verdad? Si la masa 2 es la que se va para arriba, entonces más bien la masa uno es la que baja. La misma distancia, pero en sentido contrario, ¿verdad? Entonces, vean, esa, esa relación que hay entre los movimientos de las masas debido a la presencia de la polea, lo que me dice es, vean, que la aceleración a1y es igual a la aceleración a2y, porque las dos masas se van a mover la misma distancia, pero con un menos, con un menos, ¿verdad? Porque si un bloque se mueve para arriba, el otro se ve obligado a moverse para abajo. Ven qué interesante es esa idea, ¿verdad? Y eso lo sabemos porque son poleas, ¿verdad? O sea, cuando un lado sube, el otro lado baja, ¿verdad? Así que vean, yo puedo simplificar este problema, ¿verdad? Y en vez de hablar de una aceleración a uno y una aceleración a 2, lo que puedo hacer es hablar de una aceleración a, nada más, ¿verdad? Entonces digo que a es a uno y que menos a es a dos y. ¿De acuerdo? Vean, agarro esta ecuación, la llamo la ecuación uno y agarro esta otra ecuación, la llamo la ecuación 2 y ahora vean, yo digo, la ecuación uno dice
que t menos m1g es igual a m1 por a1y. Pero ahora en lugar de poner a1y, lo que voy a poner es solamente a. Entonces digo, esto es igual a m1 por a. ¿Ok? Y con la ecuación 2 me queda casi casi lo mismo, nada más que voy a poner que t menos m2g es igual a m2 por menos a, ¿verdad? Porque yo lo que tengo aquí es a2y y ahora esto se convierte en menos a. Entonces, este menos que acabo de poner aquí abajo, ¿verdad? Este menos aparece porque cuando uno de los bloques está subiendo, el otro está bajando. No necesariamente, ¿verdad? Ojo con esto, no necesariamente estoy obligando a que sea la masa 2 la que baja. Podría ser al revés, podría ser que la masa 2 esté subiendo y la masa uno esté bajando, porque esta aceleración perfectamente puede ser un número negativo, o sea, eso no es un problema. La aceleración puede ser positiva o puede ser negativa. Pero entonces vean que lo que yo tengo aquí, ¿verdad? Es un sistema de ecuaciones. O sea, lo que yo tengo son dos ecuaciones diferentes con dos variables diferentes, ¿verdad? En estas ecuaciones, la tensión es una cantidad que yo no conozco y la aceleración es una cantidad que yo tampoco conozco, ¿verdad? Pero yo puedo encontrar el valor de esas cantidades resolviendo el sistema de ecuaciones. Muchas veces cuando los estudiantes se encuentran con un sistema de ecuaciones, lo que hacen es automáticamente pedir la calculadora que lo resuelva, ¿verdad? Si uno sabe hacerlo bien con la calculadora, se puede hacer, eso no es problema. Pero yo preferiría que ustedes, digamos, por razones educativas, pedagógicas, ¿verdad? Aprendan a resolver estos problemas a mano, ¿verdad? Porque eso es lo ideal. Resolverlo a mano nos demuestra, digamos, nos permite entender qué es lo que está ocurriendo realmente en este ejercicio, ¿verdad? Entonces, para resolverlo a mano, lo que yo voy a hacer de primero es lo siguiente. Lo primero que voy a hacer es despejar la tensión de las ecuaciones, ¿ok? Entonces, por ejemplo, me va a quedar aquí en la ecuación uno que la tensión es igual a m1g más m1a, porque mando el peso que está aquí restando, lo mando al otro lado a sumar. Y en la ecuación 2 me queda que la tensión es igual a m2g menos m2 por a, ¿verdad? El peso que estaba aquí restando se pasa al otro lado a sumar, pero esta masa por aceleración ya tenía un menos, entonces aquí se queda como una resta, queda como un menos, queda la resta, ¿de acuerdo? Y ahora sí, ven, el truco que sigue es darse cuenta que estas son dos ecuaciones para calcular t, ¿verdad? La t sale aquí y sale acá, y lo que yo quiero es encontrar la aceleración. Y como son dos ecuaciones para calcular la misma cosa, pues t es igual a t, obviamente, ¿verdad? Eso quiere decir que el lado derecho de esta ecuación tiene que ser igual al lado derecho de esta otra ecuación. Por lo tanto, me queda que m1 por g más m1 por a es igual a m2 por g menos m2 por a, ¿verdad? ¿Por qué hago todo esto? Bueno, porque si yo hago todo eso, llego a una ecuación nueva donde ya no aparece la tensión, solo aparece la aceleración. Y la aceleración es una cantidad que yo quiero calcular, que yo quiero encontrar el valor que tiene, ¿verdad? Yo puedo despejar la aceleración. Y si despejo la aceleración, voy a ser capaz de calcular la aceleración en términos de las masas y de la gravedad. Entonces yo puedo decir acá, yo puedo decir que mando este m1g al otro lado a restar y mando este m2a a este lado a sumar. Y lo que me queda va a ser m1 por a más m2 por a igual a m2 por g menos m1 por g. Entonces vean esto. Tengo la aceleración aquí y aquí. Lo que yo puedo hacer después es sacar la aceleración a factor común.
Y puedo decir la masa uno por la masa, más la masa 2 pero en paréntesis por la aceleración, es igual a la masa 2. Ven aquí, saco la gravedad factor común, me queda la masa 2 menos la masa uno por g, ¿verdad? Y finalmente, ven, finalmente, ahora sí, puedo encontrar la aceleración. Me queda que esto es m2 menos m1 por g entre m1 más m2. Y esta es la fórmula para calcular la aceleración. Ven, antes de calcular cualquier cantidad, cualquier valor numérico, valdría la pena que nosotros analicemos esta fórmula para entender qué es lo que esta fórmula nos quiere decir. ¿De acuerdo? Vean, ¿qué pasaría, por ejemplo, qué pasaría si la masa m1 es igual a la masa m2? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Cuánto me da la aceleración? Cero, Muy bien, ¿por qué? porque se cancelan. ¿Por qué, verdad? Aquí arriba tengo una resta y son iguales, se cancelan, ¿verdad? Ok, físicamente, por qué se cancelan? Bueno, es lo que pasa en este caso, realmente. Si las dos masas son iguales, ¿verdad? Entonces, lo que eso quiere decir es que ninguna de ellas tiene ventaja sobre la otra, ¿verdad? O sea, el bloque no se va a mover para un lado o se va a mover para el otro. Va a mantener una forma de equilibrio. Lo que yo quiero que ustedes vean es que ese equilibrio no necesariamente implica que va a estar detenido, ¿verdad? Puede ser que el sistema sí se mueva, pero si se mueve es con velocidad constante. Y de hecho eso es lo que pasa, ¿verdad? O sea, si las dos masas son iguales, simplemente quiere decir que no va a acelerar, ¿verdad? Si ambas masas son iguales a 5 kilogramos, el sistema no va a acelerar. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, es M2 la que es más grande que M1? Digamos que M2 fuera el doble que M1. ¿Qué le pasaría en ese caso a la aceleración? Bueno, obviamente, ¿verdad? Si M2 es más grande que M1, quiere decir que la aceleración va a ser positiva. Y si por el contrario, si M2 es menor que M1, quiere decir que la aceleración va a ser negativa. Una aceleración positiva implica que la masa uno sube y la masa 2 baja, ¿verdad? Y eso pasaría justamente porque la masa 2 sería más pesada que la masa uno. Tiene lógica, ¿verdad? Y al contrario, ¿verdad? Si más bien M1 es más grande que M2, la aceleración me va a dar negativa porque lo que quiere decir es que la masa uno es la que va a bajar, ¿verdad? Y eso pasaría porque la masa uno sería más grande que la masa 2. ¿De acuerdo? Así que con esto, digamos que ya con esto contemplamos muchos casos posibles, ¿verdad? Casos en los que las masas podrían tener valores diferentes. Ahora, ¿qué pasa con la tensión? Vean, yo tengo una fórmula para calcular la aceleración. A mí me gustaría tener una fórmula para calcular t, ¿verdad? Entonces, lo que yo puedo hacer para calcular t es utilizar cualquiera de estas dos, la masa uno, la ecuación uno o la ecuación 2, pero cambiar la aceleración por esto que está acá. Entonces, la ecuación uno, por ejemplo, me decía a mí que la tensión tenía que ser igual a M1G más M1A, ¿verdad? Y ahora yo sé, ¿verdad? Por esto que tengo aquí, que la aceleración es igual a M2 menos M1 entre M1 más M2 por G. Lo que yo puedo hacer es cambiar esta aceleración por esta fórmula que está acá, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasa. Entonces, me va a quedar que la tensión es igual a M1G más, vean aquí, M1 por, abro paréntesis, M2 menos M1 por G entre M1 más M2, paréntesis, ¿verdad? Yo
podría preguntarme, digamos, qué es al final lo que me va a dar todo esto. Esto puede ser que me dé una respuesta un poco larga que se puede simplificar. Digamos, vale la pena simplificarla nada más para ver a dónde llegamos. Me queda que T, vean, si homogenizo esto, ¿verdad? Me queda que T es igual a M1 por M1 más M2 por G más M1 por M2 menos M1 por G. Y todo dividido entre la suma de M1 más M2, ¿verdad? Y entonces desarrollo esto, saco factor común el M1 y la G, y aquí me queda M1 más M2 más M2 menos M1, ¿verdad? Saco factor común M1 y G, y abajo me queda M1 más M2, y aquí vean que se me cancelan este M1 con este M1, y este M2 se suma con este M2, ¿verdad? Y entonces esto se convierte en T igual a M1 por G por 2M2 entre M1 más M2, ¿verdad? Y esto, bueno, esto es igual a 2M1 M2 por G entre M1 más M2. Esa sería la fórmula para calcular la tensión, ¿verdad? Esa sería la fórmula para calcular la tensión cuando yo puedo tener cualquier valor que se me ocurra para las masas. Ahora, ¿qué pasaría en el caso específico en que las masas son iguales? ¿Verdad? ¿Qué pasaría si yo digo que M1 es igual a M2? Y digamos son iguales a una masa M. Digamos, ambas son M. En ese caso T va a ser igual a 2 por M por M por G entre M más M. Esto es 2 por M al cuadrado por G entre 2M, y esto simplemente es mg, ¿verdad? Entonces, lo que estamos demostrando con esto es que si las dos masas están en reposo, o sea, si están en equilibrio, ¿verdad? La tensión va a ser igual al peso de cualquiera de ellas, porque son iguales, ¿verdad? Si las masas no fueran iguales, si las masas fueran diferentes, si tuvieran valores numéricos diferentes, ahí tendríamos que utilizar la fórmula más general que dedujimos aquí arriba. Pero como son iguales en valor, yo puedo aplicar esto, ¿verdad? Y finalmente me queda que la tensión es igual a 5 kilogramos por 9,8 metros entre segundo al cuadrado, ¿verdad? ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto es 5 por 9,8? Eso es 49 newtons, ¿verdad? Entonces, la masa está sosteniendo una fuerza, digamos, bueno, la cuerda sostiene una fuerza de 49 newtons. La tensión sería de 49 newtons. Ok, vamos a ver, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Muy bien, muy bien. Bueno, ven, ya casi se acaba el tiempo establecido para la tutoría de hoy, ¿verdad? Hasta las 6:30, pero entonces, ven, yo quiero que ustedes hagan lo siguiente, ¿verdad? Ahora que ya terminamos con el examen uno y que estamos relativamente libres, ¿verdad? Al menos con respecto al curso de física. Bueno, y cuando hagan la tarea, ¿verdad? También vamos a estar relativamente libres. Vean, quiero que ustedes revisen bien el capítulo 5, ¿verdad? Para la siguiente tutorial, yo quiero que ustedes y yo hablemos sobre estos temas en la clase. Entonces, bueno, hoy hablamos un poquito acerca del tema de equilibrio, ¿verdad? Eso lo cubrimos hoy. Hay equilibrio estático, ¿verdad? Hay también el equilibrio dinámico, como les decía, un cuerpo puede estar en equilibrio y a veces puede estar en reposo o a veces se puede estar moviendo con velocidad constante, ¿verdad? Luego,
También esta parte habla acerca de la segunda ley de Newton en dinámica, ¿verdad? Cómo hay que hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Cómo aplicamos la suma de fuerzas para calcular la masa por la aceleración. Léanse esto. Vean, la diferencia de masa y peso fue algo que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Pero igual hay que repasar estas ideas, son muy importantes. El peso aparente, eso es un efecto muy interesante sobre los marcos de referencia no inerciales, ¿verdad? Ustedes se pueden preguntar por qué cuando nosotros dejamos en un ascensor y el ascensor sube, ¿verdad? Hay momentos en que parece que pesamos más de lo que pesamos en realidad, ¿verdad? Y si el ascensor está bajando, más bien podría parecer que pesamos menos de lo que pesamos en realidad. Entonces, léanse esta sección para que ustedes tengan una idea de por qué pasa eso, ¿verdad? En principio eso ocurre por la ley de la inercia, ¿verdad? Pero es bueno entender por qué pasa eso. Bueno, ¿verdad? La ingravidez, este tema, pues el nombre no es correcto, ¿verdad? Porque la ingravidez lo que sugiere es que nosotros de alguna forma nos liberamos del campo gravitacional, pero, pero realmente no pasa eso, ¿verdad? Realmente la gravedad no es que se apaga. Mucha gente, bueno, muchas personas cuando se preparan para ir al espacio, ¿verdad? Astronautas, hacen prácticas de ingravidez aparente. Lo que hacen es que viajan en un avión con capacidades especiales, ¿verdad? El avión sube rápidamente, sube hacia arriba, ¿verdad? Y cuando se encuentra a una altura muy alta, no es que el avión se vaya al espacio, ¿verdad? No pasa eso. Lo que pasa es que después el avión empieza a bajar rápido hacia abajo, empieza a caer. Cae de una manera controlada, pero cae, ¿verdad? Y entonces, dentro del avión, pareciera que no hay gravedad. Sí, sí hay gravedad, ¿verdad? Lo que pasa es que están cayendo las personas junto al avión, ¿verdad? Y por eso pareciera que dentro del espacio del avión no hubiera gravedad, pero realmente sí la hay, se sigue habiendo gravedad. La fuerza normal fue algo que habíamos discutido la semana pasada. Recuerden que la fuerza normal es una fuerza que aparece como una consecuencia de la tercera ley de Newton. Ahora, lo que sí es algo nuevo, ¿verdad? Es el tema de fricción. Yo quisiera que ustedes repasen, que ustedes lean y que me puedan decir la siguiente semana cuáles son las características de los dos tipos de fricción que tenemos. Por un lado está la fricción estática y por otro lado está la fricción cinética, ¿verdad? Así, a muy grandes rasgos, la fricción estática es la fuerza de fricción que aparece cuando los cuerpos no se deslizan, mientras que la fricción cinética es la fricción que aparece cuando los cuerpos sí se deslizan entre ellos, ¿verdad? Pero yo quiero que ustedes sean capaces de decirme las características matemáticas, físicas de estas dos fuerzas, cómo se calculan, ¿verdad? Para la siguiente clase. Este tema también, fricción por rodadura, es una consecuencia de la fricción estática. Quiero que ustedes puedan hablarme sobre esto. Ujú. Bueno, vean, esta parte que sigue aquí es una parte un poco teórica, ¿verdad? Aquí se habla un poco acerca de cómo la fuerza de fricción afecta a los cuerpos que se mueven en el aire. Entonces, se habla un poco de la fuerza de arrastre. La fuerza de arrastre es un fenómeno muy complejo, ¿verdad? Que lo que mide es cómo la fuerza de fricción del aire dificulta el movimiento de los cuerpos. Una cantidad que va a aparecer en algunos casos es el número de Reynolds. El número de Reynolds lo que mide es, básicamente, cómo es que la viscosidad o la fuerza de fricción interactúa cuando un cuerpo se mueve. ¿Ok? Quiero que ustedes lean sobre el número de Reynolds y me puedan decir cómo se calcula el número de Reynolds y me digan cuál es la interpretación que se hace del número de Reynolds. Que ustedes me digan para qué sirve, qué es lo que me dice, cómo se mide también el número de Reynolds. La velocidad terminal es un tema también que vamos a verlo de manera conceptual, ¿verdad? Se refiere a lo que pasa cuando un cuerpo está cayendo, pero ya cayendo mucho tiempo, ¿verdad? Y la fuerza de resistencia del aire hace que el cuerpo deje de acelerar. Entonces, los cuerpos que están cayendo
eventualmente alcanzan una velocidad máxima que es la velocidad terminal. ¿Cómo se calcula la velocidad terminal? Ok. Y básicamente, bueno, eso, ¿verdad? Objetos que interactúan, objetos en contacto, estos son aplicaciones diferentes de la fuerza normal. Aquí ven, cuerdas y poleas, hoy hablamos de cuerdas y poleas, ¿verdad? Igual repásense esto. ¿Qué más? Y ya, ese sería el capítulo 5. Es un capítulo bastante extenso, ¿verdad? Por eso es que nos dan 2 semanas de tiempo para estudiar. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, todo bien. Todo bien. Bueno, entonces, si no hay más, ¿verdad? Nos vemos la siguiente semana. Recuerden, este domingo 15 es el último día que tienen para entregar la tarea. Cualquier consulta que tengan al respecto me pueden escribir, me pueden preguntar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si no hay más, nos vemos la siguiente semana. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias.